Plantilla para calcular el diseño de mezcla de concreto por el método ACI. Mediante esta hoja de cálculo te voy a explicar cómo realizar el diseño en 12 pasos. ¿Ok? Esta plantilla se encuentra dividida en 3 hojas. La primera hoja para colocar los datos, la segunda hoja muestra las tablas que se van a utilizar y finalmente la última hoja muestra el procedimiento paso a paso del diseño. Ahora les explico cómo funciona esta hoja. En la primera hoja se coloca todos los datos del diseño. Datos como la resistencia a la compresión que se va a diseñar, el peso específico del concreto, el slam o asentamiento y en el caso tuvieran una desviación estándar. En el siguiente recuadro se colocan las características de los agregados, tanto del fino y del grueso. Datos como el peso unitario suelto, el peso unitario compactado, el peso específico, el módulo de fineza, el tamaño máximo nominal del agregado grueso y los porcentajes de absorción y de humedad. Con estos datos, ya la hoja de cálculo hace su trabajo. En la siguiente hoja se muestran las tablas del ACI por el Comité 211. Vamos a usar la tabla número 1 que nos selecciona el volumen unitario del agua, que se encuentra en base al asentamiento y al tamaño máximo nominal. La tabla número 2 nos selecciona el contenido de aire atrapado en base al tamaño máximo nominal. La tabla número 4 nos selecciona el factor del peso del agregado grueso por unidad de volumen en base al tamaño máximo nominal y al módulo de fineza del agregado fino. Finalmente, con la tabla número 5 obtenemos el factor de la relación agua-cemento y se encuentra en base a la resistencia promedio requerida. Pasamos a la hoja del procedimiento. El procedimiento se encuentra en 12 pasos. Esta hoja de procedimiento, al ser automatizada, toma los valores de la hoja datos y de la hoja tabla. Las únicas modificaciones que se va a realizar es en los recuadros de amarillo, que son 3 puntos. Lo demás está en función de las anteriores hojas, como ya les mencioné. Tenemos en el paso 1 el cálculo de la resistencia promedio requerida. Para calcular este paso se utilizan 3 métodos. 1, cuando tenemos desviación estándar. 2, cuando no tenemos registro de probetas anteriores. Y por último, cuando tenemos en cuenta el control de calidad. Para el método A, en caso tuvieses una desviación estándar, se realiza el cálculo mediante estas dos fórmulas y se selecciona el mayor. Para nuestro caso, que no tenemos un registro de probetas anteriores, utilizaremos el método B en función a este recuadro. Como nuestra resistencia se encuentra entre 210 y 350, nos indica que se añade más 84. Y ese es el valor que vamos a tomar. En el caso que tomes en cuenta el control de calidad, utilizarás el método C. Entonces aquí se encuentra el primer recuadro de amarillo. Significa que solamente vas a seleccionar el valor con el cual vas a trabajar. En este caso vamos a trabajar con este valor y seleccionamos. Los siguientes pasos se calculan en función de ese valor seleccionado. Tenemos en el paso 2 la selección del contenido de aire que se encuentra en función al tamaño máximo nominal y mediante el uso de la tabla número 2. Estos valores de verde ya se encuentran tomados de la hoja datos. Igualmente en el paso 3, la selección del contenido de agua está en función del tamaño máximo nominal y el asentamiento y usando la tabla número 1. Para el paso 4, donde se calcula la relación agua-cemento, se utilizará en la resistencia promedio requerida calculada en el paso 1 y se encuentra en función a la tabla número 5. Lo que se va a hacer acá es seleccionar un valor anterior a la resistencia promedio calculada, que en este caso es 324, entonces el valor anterior sería 300 y el valor posterior sería 350. Una vez seleccionados los datos, la hoja de cálculo interpola y calcula automáticamente el valor de la relación agua-cemento. Con ese valor pasamos al paso 5, donde vamos a calcular el contenido de cemento. En el paso 6 tenemos la estimación del contenido de agregado grueso, que está en función del módulo de fineza del agregado fino y el tamaño máximo nominal, usando la tabla número 4. Entonces, la hoja selecciona automáticamente el valor correspondiente y para calcular el peso del agregado grueso, multiplicamos ese valor por el peso unitario compactado del mismo agregado grueso. En el paso 7 se calcula el volumen absoluto. Te muestro de manera específica para que tú sepas qué cálculos se están realizando. Y no es más que la división entre el peso en kilogramos y el peso específico de cada material. Se realizan los cálculos automáticos y se hace una sumatoria. Este volumen absoluto se resta a la unidad para obtener el volumen del agregado fino que vamos a utilizar en el paso 8. En el paso 8, mediante la fórmula,
se calcula el peso del agregado fino. Es la multiplicación del volumen del agregado fino por el peso específico del agregado grueso. En estos pasos no se hace nada porque todo está automático. Hasta este paso ya calculamos todos los pesos de los agregados. Lo que hacemos a continuación es reajustar. En el paso número 9 justamente se hace el ajuste por humedad de los agregados. Nuevamente te lo coloco a detalle para que sepas qué cálculos se están realizando. Y no es más que la fórmula del peso seco por el porcentaje de humedad entre 100 más 1. Igualmente en el paso 10 se realiza el aporte de agua a la mezcla y no es más que la división del porcentaje de humedad menos el porcentaje de absorción por el agregado seco entre 100. Se realiza la sumatoria y con ese valor se reajusta el contenido de agua en el paso 11, que es el agua efectiva, restándole el valor calculado en el paso 10 a la cantidad inicial de agua que está en el paso número 3. Y finalmente obtenemos las proporciones de diseño en el paso número 12, donde tenemos el peso del cemento, agregado fino, agregado grueso y agua. Todo ello dividido entre el peso de cemento para obtener entre una bolsa de cemento. Y por último obtenemos las proporciones de diseño, todo en función a una bolsa de cemento, que para este caso, para una bolsa de cemento tenemos 1.79 de agregado fino, 3.60 para agregado grueso y 3 para el agua. De esta manera hemos obtenido las proporciones de diseño en base a una bolsa de cemento. Y ya lo sabes. En resumen, lo único que se tiene que hacer es colocar los datos de diseño al cual tú vas a realizar tu mezcla, y en el procedimiento en el paso 1 solo seleccionar con qué datos se va a trabajar, y en el paso 4 en función a la resistencia promedio calculada seleccionar un valor antes y un valor después, y el resto automáticamente todo lo calcula la hoja de cálculo. Espero te sirva esta plantilla y eso es todo. Suscríbete a mi canal para que recibas las notificaciones de los próximos videos.